tal? ¿Cómo están? En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso Internacional de Educación por la posibilidad de estar compartiendo este espacio para traer algunas reflexiones desde un enfoque educativo, desde una mirada educativa, acerca de la prevención de los consumos problemáticos de sustancias. Para comenzar, quisiera señalar que seguramente todos podemos estar de acuerdo en que nos formamos distintas opiniones respecto de los temas. Tenemos una impresión en relación con distintas situaciones a partir de nuestras experiencias previas, a partir de la información que recibimos, a partir de los sentimientos que ciertas situaciones nos despiertan. Hay problemáticas, como es el caso de los consumos de sustancias, en particular de las sustancias ilícitas, que muy particularmente nos generan sensaciones y emociones que a veces son contradictorias. Es muy habitual que ante temas que tienen que ver con los consumos de sustancias, sintamos temor, sintamos rechazo, angustia o compasión, es decir, una serie de sentimientos que en general es bastante probable que nos surjan cuando nos acerquemos al tema. Y estoy convencida que es muy importante que podamos reconocer esos sentimientos y que podamos reflexionar sobre ellos. Por otro lado, cuestiones como la de los consumos problemáticos de sustancias, sin lugar a dudas generan crecientes demandas sociales a las que el sistema educativo se ve llamado a dar respuesta, no puede eludir el responder frente a estos temas. Es por eso que entiendo que la prevención de los consumos problemáticos de sustancias no tiene que ver solamente con los contenidos curriculares que los aborden, sino que entiendo que es una temática que se proyecta en las interrelaciones personales que los distintos actores institucionales que se juegan en la interrelación entre los distintos actores institucionales. Es decir, que la escuela no puede eludir la responsabilidad de implicarse con este tema, ya que es un tema que la afecta, aunque más no sea por esas reacciones personales de los diferentes actores institucionales. Dicho esto, recordemos que nuestras vivencias personales, nuestras experiencias profesionales, los mensajes que recibimos a partir de los medios de comunicación social, nos constituyen en una particular manera de ser y de estar en el mundo. Esto que los docentes llamamos los saberes previos. Y se hace muy necesario, fundamentalmente frente a temáticas como estas, que son muy polémicas muchas veces, confrontar esos saberes previos con los saberes que provienen de distintas disciplinas científicas. Es necesario también reconocer que las distintas disciplinas científicas construyen sus propios objetos de estudio, recortando ciertos aspectos de los fenómenos tal y como se nos presentan en la realidad. Es decir, no abordan la totalidad del fenómeno, sino que focalizan en algún aspecto. Es por este motivo que un fenómeno complejo, como es el de los consumos problemáticos de sustancias, admite lecturas múltiples, si uno las enfoca desde distintas disciplinas, y esto hace que sea sumamente necesario abordar esta temática desde un enfoque interdisciplinario. También estamos en un momento de transición de paradigmas, abandonando paradigmas tradicionales hacia enfoques nuevos que muchas veces se confrontan, y esto es importante debatirlo en base a información documentada, ya que temáticas como las de los consumos de sustancias, al no estar estructuradas al modo de las disciplinas y al confrontar creencias, valores y actitudes,
requieren un tratamiento cuidadoso. Y por ello que hace falta tener claridad respecto de algunas definiciones básicas, que sean claras y que se confronten con las opiniones, con las creencias que en general circulan alrededor del tema. Esto tiene un valor instrumental respecto de las decisiones que los docentes tenemos que tomar en el marco de las instituciones en las que trabajamos, en particular las intervenciones docentes en el campo de la prevención. Y en este sentido, para definir las intervenciones del docente, debemos revisar el marco de referencia, la construcción conceptual desde la cual percibimos la realidad y que nos sirve para operar sobre ella, teniendo presente que en estas operaciones que hacemos sobre la realidad, operamos con otras personas y sobre otras personas. Es decir, nuestras intervenciones tienen efectos concretos sobre las personas. Por ello es tan importante abordarlas con mucha cautela y con mucha responsabilidad. Aquí se incluye la prevención de los consumos problemáticos como una inquietud que de diversos modos llega a la escuela y que se entreteje de manera más o menos explícita con el quehacer cotidiano en la escuela. Es entonces importante pensar la posibilidad y el límite de la responsabilidad del docente como agente de prevención. Y esto significa ocuparnos de las complejas relaciones entre salud y educación. Es decir, no solo de aquellos contenidos que el docente necesita actualizar para poder enseñar mejor, sino también de todas las temáticas que se vinculan con un contexto más saludable para enseñar y aprender. Es decir, entendiendo lo preventivo como una construcción permanente de espacios más saludables, de apertura de alternativas, y no como una mera transmisión de prescripciones. La formación con relación al uso problemático de drogas y su prevención tradicionalmente estuvieron caracterizadas por un enfoque muy reduccionista de los fenómenos, desde un paradigma monodisciplinario, donde, por ejemplo, en general se centró en la información sobre las drogas, donde se dio preeminencia a los aspectos biológicos o farmacológicos, y se redujo el problema a los efectos que las sustancias producen en el organismo. Este modelo de formación y de intervención no ayudó a interrogar las políticas ni las intervenciones, y eso ha reforzado la vigencia de estereotipos que aún impregnan las prácticas preventivas. Entonces, para intentar superar estos obstáculos, lo que proponemos es una construcción, como antes mencionábamos, interdisciplinaria y una mirada sobre estos fenómenos desde el paradigma de la complejidad. No se trata de complicar las cosas, sino de entender este tema como una totalidad que está determinada por la interacción de diversos elementos que no se pueden considerar aisladamente. No podemos considerar aisladamente al objeto, sustancia, aislado del sujeto que hace uso de ella, con su trayectoria, con su historia de vida y el contexto en el cual esto se produce. Es decir, hay una interacción ahí que configura este campo complejo que hace a los consumos de sustancias. Ahora, pese a esto que decimos, en los fenómenos sociales tan importante es lo que la gente cree que pasa como lo que en realidad pasa, o a veces es más importante lo que creemos que pasa, aunque esto no coincida exactamente con lo que está ocurriendo en realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque para la gran mayoría de la población, incluso para las propias personas que usan drogas, el problema se define y las respuestas se diseñan a partir de una serie de preconceptos y de estereotipos que hacen que se difumine y se construya esta problemática con una realidad que no necesariamente condice con lo que efectivamente ocurre.
ocurre. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de preconceptos y de estereotipos? Por ejemplo, el primer estereotipo tiene que ver con el propio concepto de droga, con en qué pensamos, qué creemos, qué nos viene a la mente cuando decimos droga. Y el estereotipo es un estereotipo que nos lleva a un pensamiento que no responde a una lógica científica y que le da relevancia a algunas sustancias, en particular a aquellas que están prohibidas, como la cocaína, como el cannabis, como los opiáceos, en tanto excluye el concepto de la noción de droga a otras que están socialmente aceptadas, como puede ser el alcohol, el tabaco, aún los psicofármacos. Y es importante darnos cuenta que esta distinción que se hace desde el estereotipo no tiene un fundamento desde el punto de vista del daño social, de la nocividad de las sustancias, de la posibilidad de generar situaciones de dependencia. Y este estereotipo alrededor del concepto de la droga tiene un efecto, que es el efecto que implica que para la representación social, para esa imagen que socialmente tenemos de la droga, siempre la pensamos como un producto ilícito, como un producto mortalmente dañino, y esto justificaría la prohibición de su uso y hace que nos impida o nos haga olvidar que las sustancias que son permitidas, que hay sustancias permitidas que también son drogas, o en todo caso se piensa que estas sustancias son mucho menos nocivas que las que no están permitidas. Hay un segundo estereotipo que se vincula con esta deformación del concepto, que es lo que se ha llamado el fetichismo de la sustancia. Aquí la idea de droga, la sustancia, se identifica casi como algo mágico, como algo que en sí mismo tiene capacidad de generar daños, que tiene poderes contaminantes, que esto de la droga te atrapa, casi como si fuera un ser vivo que nos está amenazando. Y esto se liga también con un tercer estereotipo que tiene que ver con identificar a las drogas, siempre a las drogas desde este concepto estereotipado, en general a las sustancias prohibidas, como una expresión de una actitud, ya sea individual o colectiva, de oposición a la sociedad, de no aceptación de las normas sociales. Y esto se asocia habitualmente con la juventud. Por último, hay un cuarto estereotipo que remite a la propia imagen del usuario de drogas, a cómo nos representamos a la persona que usa drogas. Y en este caso, cuando se trata de sustancias ilegales, el consumidor, cualquiera sea la dosis, cualquiera sea la frecuencia, cualquiera sea las circunstancias que usa esta sustancia, es visualizado como un adicto, es concebido como un adicto, como alguien que se autodestruye, como alguien que ha perdido todo interés por sí y por los otros. Quizás a esta altura cabría preguntarse qué tiene que ver esto que acabo de comentar con la prevención, ¿no? Y creo que tiene que ver porque la prevención, al igual que el tratamiento, al igual que las leyes que incluyen sanciones muy rigurosas, son mecanismos de control que instalamos, ¿no?, para tratar de responder a aquello que nos genera preocupación, aquello que definimos como un problema, y esos mecanismos de control tienen que ver con cuáles son las percepciones sociales dominantes. Por eso, revisar estas representaciones nos resulta sumamente necesario para poder diseñar discursos, diseñar prácticas preventivas que no profundicen el problema y que, por el contrario, promuevan recursos de autocontrol, de autonomía en las personas, así como formas de regulación social más eficaces. ¿Por qué? Porque alrededor del término, de la noción, de la idea de prevención, circulan contenidos bien diversos. Para algunos, hablar de prevención, hablar de prevenir,
es un sinónimo de alertar. Para otros remite a cierta idea de levantar defensas ante un peligro que nos acecha. Hay definiciones que ubican la prevención en una posición casi bélica, la lucha en contra de. Desde nuestro punto de vista, la prevención se concibe de una manera diferente. La prevención se concibe como promoción. La prevención se concibe con una postura que, ante todo, no intente infundir temor. No entiende el temor como un medio para intervenir preventivamente. Por eso hablamos de promoción cuando nos referimos al enfoque educativo en prevención. Promoción de alternativas, promoción de protagonismo, de fortalecimiento de redes sociales. Es decir, no pensamos, no se trata de decirles a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, lo que deben y lo que no deben hacer, sino de, fundamentalmente, orientar oportunidades, de proveer espacios para que ellos puedan ser actores en la construcción de sus proyectos. No distinguimos desde esta perspectiva entre preventores y desprevenidos, digamos, entre quienes sabemos y entre quienes no saben, entre quienes tenemos la posibilidad de transmitir un saber que los otros, del cual los otros carecen totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque entendemos que la trama social se fortalece o se debilita en una acción conjunta. No se trata de una acción voluntarista, una acción redentorista de unos hacia otros, sino de una elaboración común, de una elaboración solidaria. Cuando construimos un proyecto en común, todos los que participamos disfrutamos de sus logros y aprendemos de sus fracasos. Por eso planteamos un quehacer que deja de lado la idea de una transmisión vertical, de arriba hacia abajo, de conocimientos, de actitudes, de valores, que se corresponde con una idea de están los que saben y están los que no saben, hay un discurso oficial y un discurso marginal, y lo que proponemos es una producción que sea asumida como un proyecto propio de un grupo, es decir, un saber que se construye solidariamente. Por eso estamos convencidos que en la institución escolar, adultos, niños, jóvenes, tenemos mucho para construir. El desafío es que esa construcción sea lo más saludable posible. No tenemos dudas que la función del docente es educar, pero nos preguntamos, cuando educamos, ¿estamos realizando a la vez prevención? Yo creo que esta pregunta es una pregunta válida y es una pregunta que merece ser respondida afirmativamente. ¿Por qué? Porque entendemos que educar es prevenir, pero es prevenir cuando entendemos que educar no es solamente informar, sino que educar es formar. Formar para facilitar el desarrollo de nuestros alumnos con relación a su entorno social, cultural, y ahí educar es prevención. Si en el proceso de enseñanza y aprendizaje hay una interacción entre nosotros y nuestros alumnos, si el saber es compartido y no es un lugar de poder, si el conocimiento es investigado y construido por todos los que participamos en el proceso, ahí educar es prevenir. Para aprender, todo sujeto necesita ser reconocido, necesita que alguien crea que él es capaz de realizar cambios. También es necesario recordar que el aprendizaje, si bien es un proceso personal, se realiza en una trama social que lo enriquece, ya que permite el intercambio de conocimientos y de experiencias. Por eso, estoy convencida que los contenidos o la información que trabajemos no son por sí mismos preventivos. El carácter preventivo lo determina su abordaje, las estrategias didácticas que utilicemos para transmitir esos contenidos. Y entonces creo que ahí esta pregunta acerca del rol del docente en la prevención
se responde desde esta perspectiva con la certeza que el docente que entiende desde esta mirada la educación es un docente que está trabajando activamente en favor también de la prevención, con esta mirada de la prevención como una promoción de contextos y de entornos más saludables. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.